Listo. Vamos comenzando más tarde. Lamentablemente este es un tema complicado y no vamos a poder terminarlo en una sola sesión. Así que lo voy a grabar para posterior referencia y lo voy a tener que subir al canal de YouTube. Pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Nos toca proyecto y memoria de cálculo. Y aquí vamos a continuar con un poquito de lo que habíamos estado viendo las clases pasadas sobre cimentación. Vamos a ver un poquito sobre una zapata corrida. Pero, básicamente, la idea fundamental es documentar todos los acabados y todos los terminados que se van a encontrar dentro de un proyecto civil, pero también todos los elementos constructivos. Entre los terminados vamos a encontrar los pisos, los muros, los plafones, las azoteas, toda la obra exterior, toda la obra interior, todos los huecos, todos los vanos, todas las instalaciones visibles e invisibles. Esto es todo lo que vamos a integrar en nuestro proyecto para entregarlo. Es básicamente pasar de la obra negra a la obra blanca. ¿Qué consideramos obra negra? Aquella que no se puede habitar todavía. ¿Qué consideramos obra gris? Aquella que ya puede presentar condiciones de habitabilidad, pero no está enteramente terminada. ¿Qué es una obra blanca? Aquella que se entrega al cliente final para su uso y usufructo. Normalmente es el arquitecto quien va a desarrollar todo ese lenguaje visual que va a transmitir la obra civil. Es el que va a unificar todo el proyecto. Es el que decide si vamos a utilizar ladrillo aparente, si vamos a utilizar acero, si vamos a poner colores, si vamos a dejar todo en blanco, si vamos a poner coberturas, si vamos a combinar sistemas constructivos. Nosotros dependemos en ese sentido del arquitecto porque el arquitecto es básicamente quien decide qué se debe construir. Mientras que nosotros como ingenieros civiles vamos a decir cómo se va a construir. Son dos cosas diferentes, el qué y el cómo. Nosotros tenemos que apoyarnos en los arquitectos de la misma manera que los arquitectos se tienen que apoyar en nosotros. ¿Por qué? Ahora, tiempos modernos, el arquitecto ya no calcula una estructura. La mayor parte de las veces ni siquiera sabe calcular una estructura. Nosotros, en cambio, ya no sabemos diseñar elementos arquitectónicos. No es que no podamos aprender, es que nuestra función no es desarrollar este lenguaje visual. Este es el punto más crítico en la relación entre arquitectos e ingenieros. Es donde realmente vamos a estar peleándonos entre nosotros, cosa que no debería ser así. Pero no nos enseñan a trabajar en conjunto con nuestras otras profesiones relacionadas. A mí me interesa mucho que ustedes sepan cómo relacionarse con los demás ingenieros, los arquitectos, los diseñadores, los urbanistas, porque todos vamos a depender de todos para realizar un proyecto único. La obra civil, propiamente dicha, va a terminar con la construcción de la estructura. Si no tiene ninguna clase de acabados determinados, la obra negra no se puede habitar. Y una de las estructuras que permiten la habitabilidad son las puertas y las ventanas. Entonces, si no hay puertas y no hay ventanas, no hay condiciones básicas de habitabilidad. Eso lo consideramos en obra negra. Pero las paredes que no tienen enjarre, que no tienen aplanado, que no tienen terminado,
también se consideran en obra negra, tengan o no tengan puertas. La obra negra, entonces, es la forma en la que terminamos la construcción propiamente dicha de un elemento estructural. Y ahora vamos a trabajar con los elementos con la visión arquitectónica, que se parece, pero no es la misma. Necesitamos muchas instalaciones adicionales para pasar a la etapa de obra blanca y tenemos muchas profesiones que nos van a ayudar a alcanzar el estado de obra blanca. Estas son algunas de ellas. Por ejemplo, el ingeniero hidráulico, el ingeniero mecánico, el ingeniero eléctrico van a trabajar en conjunto con el ingeniero civil para proporcionarnos instalaciones de electricidad, instalaciones hidrosanitarias, puertas, ventanas, cerraduras, herrajes, pisos, enjarres, pinturas, agua potable, drenaje. Todos son especialidades que nosotros en ingeniería civil conocemos de pasada. De la misma manera que un fontanero puede decir que sabe enjarrar una pared, aunque si lo pones a enjarrar una pared grande en estado de obra negra, lo más probable es que vaya a ser un masacote, un desmadre. No nos interesa eso, no nos interesa ser un topólogo. Necesitamos a todas las profesiones para trabajar en parejo con todas las profesiones. Y además es necesario saber interpretar los planos. Que no suceda lo de los memes, que ya los vi a ustedes ahí en el futuro. Si no saben interpretar adecuadamente un plano, los voy a ver al rato en Facebook, en Twitter, en TikTok. Cuando nosotros diseñamos nuestros planos, tenemos que poner todos los cálculos, todas las dimensiones y todos los números. Y además necesitamos interpretar las instrucciones que se nos van a dar en el mismo plano. Vean ustedes esta escalera. En este momento de esta escalera, yo no sé cuál es el lado de adelante y no sé cuál es el lado de atrás si no tengo una explicación clara. Puedo inferir que dado que en el plano hay una puerta marcada con el 06, si mal no recuerdo, frente a la escalera, por tanto, la escalera no puede ir directamente sobre la puerta. Por tanto, va a estar separada más adelante. Pero, si no tengo idea de qué dimensiones van a ser los escalones de esta escalera, tampoco sé cuánto va a medir por completo la escalera. Necesito especificar en un apartado todas y cada una de las dimensiones tipo de mi elemento para poder consultarlas en caso de duda o emergencia. La memoria de cálculo por sí misma tiene que presentar todos y cada uno de los cálculos del proyecto. Su función es demostrarle al cliente o a otro constructor, porque no necesariamente nosotros vamos a realizar todas las funciones, cuáles consideraciones se hicieron desde la etapa de planeación y el diseño constructivo. Vamos a estar trabajando con los planos, las descripciones, los cálculos, los catálogos, las especificaciones básicas de materiales. Todo aquello debe transferirse y transcribirse de cierta manera en un lenguaje sintético, compacto, pero completo. Que yo pueda analizar desde el principio qué características va a tener un excusado, un lavabo, una lámpara, todo lo que vaya a ser de obra no constructiva y también la obra constructiva. Por ejemplo, ¿qué tipo de piso?
qué peso va a soportar un entrepiso, qué consideraciones se hicieron para las columnas, de qué tamaño van a ser las zapatas, qué ramos de puertas vamos a utilizar. Todo tiene que ir documentado para que si yo recibo una obra en cualquier momento, la pueda completar. Toda memoria de cálculo va a iniciar con los datos del proyecto. Luego, tenemos que poner los alcances y los reglamentos que se van a utilizar. Luego, a continuación, vamos a colocar las especificaciones. Y en esto va desde el tipo de piso, el grosor del piso, la resistencia del concreto, el tipo de acero, algunas veces hasta las marcas que se van a utilizar. Luego, listamos las cargas empleadas para cada elemento constructivo estructural. No todos los elementos son estructurales, pero en cada elemento estructural vamos a especificar todas y cada una de las cargas. Además, en este caso, vamos a comenzar construyendo la casa desde el tejado. ¿A qué me refiero con esto? Dado que tengo que sistematizar el cálculo, resulta mucho más fácil y eficiente comenzar por la instalación más ligera a mayor altura, porque a partir de ahí voy a ir sumando pesos. Ejemplo, una casa de 2 pisos y medio. La terraza va a tener una techumbre ligera que tiene que estar soportada por 4 muros perimetrales, que van a ser muros de carga relativamente baja. Estos muros van a estar apoyados en tablas de desplante, que a su vez van a estar apoyadas sobre una losa y sobre más muros. Esto va a tomar un mayor peso que va a descender por unas nuevas columnas, las cuales van a conectarse a una nueva losa y a columnas en la planta baja, la cual va a estar desplantada sobre una losa de cimentación, sobre una zapata corrida, sobre una zapata aislada, sobre el proceso constructivo que nosotros queramos y luego calcular la carga que va a recibir cada pieza de cimentación. Literal, estamos empezando el diseño de la casa por el tejado en lugar de empezar por la planta baja. Pero tiene sentido, porque estamos calculando con menos variables cada uno de los niveles siguientes. En nuestra memoria de cálculo, permisos, plano general de permisos. ¿Qué onda, Lucina? ¿Perdón? Buen de calor, ¿no? Está feo. ¿Qué vienes por resto? Sí, ¿sí lo buscaste o no? Apenas iba a buscarlo. No, Se colgó una llamada con el micro abierto. Bueno, decía yo, vamos a juntar todos los planos de todos los elementos constructivos relevantes para nuestro proyecto. Empezamos por el plano general de permisos, el cual es el menos detallado de todos los planos. Luego, vamos a empezar a detallar cada uno de los niveles. A partir de aquí, vamos a comenzar con el plano de detalles, el cual literalmente va a trabajar con los elementos constructivos de cada elemento estructural. Luego vamos a continuar con el plano de instalaciones, entre ellas las instalaciones hidrosanitarias, de gas y eléctricas. Finalmente vamos a terminar con el plano de cimentación. Y al respecto vamos a ver cómo se debería presentar el cálculo de una cimentación.
Recuerden que estuvimos trabajando con una zapata aislada que resultó ser muy grande. Bueno, ahora vamos a presentar el ejemplo rapidito. Vamos a dar tiempo, de hecho tendría que estar en una conferencia ahorita. Bien, sobre una zapata corrida. Vamos a poner una zapata corrida para un número. Lo primero que vamos a encontrar en la memoria de cálculo son los datos básicos de diseño. Ejemplo, el peso último. Sabemos que el peso último equivale al peso de las áreas de influencia de las losas de azotea y las losas de entrepiso, más el peso propio del muro, multiplicado por un factor de carga. En este caso, rapidito, nuestro peso último va a ser el peso volumétrico de la azotea más el del entrepiso más el del muro. La azotea va a medir 943.16 kilogramos. El peso del entrepiso va a ser de 825.86 kilogramos. El peso del muro va a ser de 280 kilogramos por metro cuadrado y va a ser una habitación de 6.30 metros por 1,40 metros. El resultado es que el peso último de estas áreas va a ser de 4.239 kilogramos por metro lineal. Teniendo el peso último, yo ya puedo calcular el peso de servicio, el cual equivale al peso de las plantas entre la distancia de influencia más el peso propio del muro. Esto va a ser equivalente a 1.769.02, que es la suma del peso de la azotea más el peso del entrepiso entre el área de influencia, 1.48, más el peso propio del muro, que va a ser 280 kilogramos por metro cuadrado por 6.30 metros. Y esto significa que el precio del servicio va a ser de apenas 2.958 kilogramos con 600 gramos. Ahorita otra vez estamos trabajando con exceso de números porque no hay más remedio. Entonces, vamos a obtener el valor de carga del terreno. ¿Quién nos va a proporcionar la resistencia del terreno? El ingeniero de mecánica de materiales que va a realizar esa inspección. En ese momento, quiero que ustedes se fijen. El ingeniero en mecánica de suelos se vuelve corresponsable del cálculo con ustedes. Porque él o ella dijo que iban a tener una resistencia de tal tonelaje en su suelo. Y ustedes van a basar su cálculo en el tonelaje de resistencia que les dieron. Si a ustedes les dan datos mal, el cálculo estará mal. Si se equivocan a la baja, si les dicen que su terreno resiste 6,000 kilos, pero en realidad resiste 8,000, todo está muy bien. Malo, si les dicen que su terreno va a resistir 8 toneladas y solo es capaz de resistir 6. Ustedes van a basar sus cálculos en la suposición de que resiste 8 toneladas. Si resiste menos, va a fallar su sistema. Y eso puede llegar a ser muy peligroso. Por tanto, la persona que hace el análisis se vuelve corresponsable con ustedes de que el cálculo sea apropiado y adecuado. Bueno, vamos a suponer que el ingeniero Armando Rompecabezas, de Rompecabezas Mecánica de Suelos S.A., les dice a ustedes que el valor de resistencia del terreno es de 8 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ya podemos calcular el área requerida para nuestra zapata
Tomando en cuenta el peso dividido, el peso del servicio dividido, ahora sí, por el valor de la carga. ¿Cuál es el área requerida en nuestro caso? El valor de la carga era 2.958.60 entre el peso de la resistencia del material, que era 8 toneladas, y eso nos da 0.37 metros cuadrados por metro lineal. Significa que tenemos que hacer que resista una zapata relativamente poco peso y vamos a tener relativamente poco ancho, porque prácticamente no vamos a tener gran perfil. Al contrario del pasado, que si mal no recuerdo, fueron como 2,5 metros de ancho, aquí no vamos a llegar ni a medio metro. Bueno, también tenemos muy poco peso, no es lo mismo 160 toneladas que 3 toneladas. Bueno, vamos a considerar una zapata corrida bajo el muro y tomando en cuenta que la zapata tiene que tener forma rectangular, lo que vamos a hacer es que mida 37 centímetros de ancho por la longitud requerida por el proyecto, que si mal no recuerdo son 6 metros 30. ¿No? Entonces, vamos a facilitarnos todavía más la vida. No vamos a estar seguros de que solo sean 37 centímetros de ancho lo que necesita nuestra zapata. Me voy hacia el número múltiplo de 10 más cercano y le sumo otros 10 centímetros. Así que, si mi zapata debe medir 37 centímetros, el múltiplo de 10 más cercano es 40 y le sumo 10. Hago una zapata de 50 centímetros o medio metro de ancho. Le voy a poner encima una zapatita de desplante y la vamos a hacer de 20 centímetros. Y encima de la zapata de desplante vamos a poner una contratrave de 15 centímetros por 20 centímetros. ¿Por qué? Porque básicamente ya hicimos el montón de cálculos de las clases pasadas para saber que necesitamos esos valores para resistir. Así, teniendo ya nosotros nuestra carga, vamos a revisar qué cantidad de resistencia debe tener nuestro suelo. Vamos a multiplicar el peso último por el ancho de la zapata, lo que son aproximadamente 4.239 kilogramos entre 0.50 y nos da 8.478 kilogramos por metro cuadrado. Dado que es una zapata corrida, estamos en lo correcto. Vamos a revisar si la zapata funciona por cortante, porque recordarán ustedes de la clase pasada que la mayor parte de las zapatas van a fallar por cortante. No necesito poner el cálculo por flexión si el de flexión es mucho menor que el de cortante. En mi memoria de cálculo solo voy a poner la revisión por cortante, donde tenemos los valores de carga última, de ancho y de largo lineal, en este caso unitario, de mi zapata. Lo vamos a hacer por cada metro lineal. Hago la multiplicación, 8.478 por 0.5 por 1 y me sale 4.239 kilogramos. Se supone que mi terreno va a resistir 8.000 kilogramos, 8 toneladas. Por tanto, tiene una resistencia adecuada. Pero vamos haciendo el cálculo otra vez por las peores condiciones posibles. Utilizamos un factor para zapata corrida de 0.53. Utilizamos la raíz cuadrada de la resistencia del concreto, que habitualmente para una zapata es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ponemos las dimensiones de la dala de desplante, ponemos las dimensiones de la contratrave. Lo multiplico, hago todos los cálculos y me salen 6.183.65 kilogramos. Reviso ahora las dimensiones. 0.85, que es mi factor de seguridad, por el BC que acabo de calcular,
y me sale 5.256.10 kilogramos. Resulta ser que este valor es mayor que el diseño último, el valor último. Si el valor de diseño y seguridad es mayor que el valor último, entonces está sobrado y por tanto es apropiado. Conociendo esto, puedo empezar a diseñar el acero de refuerzo. Y voy a poner los cálculos lo más simplificados posibles en mi memoria de cálculo. En la zapata aislada que hicimos la clase pasada, hicimos en una parte 3 veces el cálculo del acero para saber si estamos en lo correcto. Aquí nada más voy a poner el número correcto. El momento último va a ser igual a la carga última por el ancho de la zapata por la dimensión al cuadrado de la longitud de la zapata. Y lo voy a dividir entre 2. Y eso básicamente es 8.478 por 1 por 0.35 al cuadrado entre 2, que me sale 519.28 kilogramos sobre metro. Con eso podemos calcular el área de acero requerida, que es equivalente a 0.848, que es el factor de seguridad para las zapatas corridas, entre la raíz cuadrada de 0.79 menos el momento último por 0.53 por el concreto, por el ancho, por la dimensión del desplante al cuadrado, y todo eso eventualmente me va a sacar en mi calculadora un valor de 0.013. Con eso puedo calcular el área de acero mínimo. Se supone que necesito yo como área de acero mínima el 0.0018 por B por D. Esto es 0.0018 por 100 por 20 igual a 3.60 centímetros cuadrados. Usando ese valor podemos utilizar varilla del número 3 y me van a salir 19.72 centímetros cuadrados, que es mucho más que los 13 centímetros cuadrados que necesitaba como mínimo. Por tanto, voy a colocar esta cantidad mínima de acero, el 19.72 centímetros cuadrados de acero, y eso básicamente implica poner varillas del número 3 cada 20 centímetros. Noten, borramos un montón de cálculos de los que hicimos la vez pasada. No los necesitamos en la memoria de cálculo, porque nosotros seremos capaces de seguir este procedimiento a todo lo largo y ancho de la memoria de cálculo. Bueno, conociendo eso y sabiendo que yo necesito un dado de penetración para mis columnas, procedo a colocar el dado de penetración en los cálculos correspondientes. ¿Qué función tiene el dado de penetración? Permitir que se inserte una columna en la cimentación sin fracturar. Así, yo propongo una sección de 30 por 30 por 100 centímetros para un dado de penetración común y corriente. Lo voy a diseñar como una columna corta. Sabiendo eso, el área de acero mínima debe ser del 0.01 por el área de la columna, equivalente a 0.01 por 30 por 30 centímetros, lo que equivale a 9 centímetros cuadrados. Eso significa que puedo cubrirla con 8 varillas del número 5. En 2 paquetes de 2 o en 8 paquetes independientes con doble estribo, el que yo quiera poner. El área de acero real no van a ser 9 centímetros cuadrados, porque las varillas del número 5 me van a terminar dando 10.16 centímetros cuadrados. Tomando esto en cuenta, tenemos que agregarle sus estribos a nuestro dado de penetración, a nuestra columna. Vamos a colocar aquí sí los 3 tipos de cálculos que vamos a colocar
para los estribos. Puedo utilizar 16 veces el diámetro de mi varilla. 16 por 1.27 son 20.32 centímetros. O puedo colocar 48 veces la distancia entre las estrías. En la varilla del 5, las estrías están a cada 0.95 centímetros, lo que me equivale a 45.6 centímetros. O puedo utilizar la menor dimensión de las columnas, que son 30 centímetros, porque además es cuadrada. La verdad es que no me voy a confiar de ninguna de estas y voy a colocar la menor dimensión y la baja. La menor dimensión fue la calculada de 16 veces el diámetro, 20.32, y para curarme en salud quito los 32 y los dejo en 20 centímetros y especifico: el dado se va a armar con 8 varillas del número 5 y estribos del número 3 cada 20 centímetros. Y coloco en el detalle los datos correspondientes. ¿Qué pasa si yo me equivoco al momento de poner los datos en el dibujo? Voy a estar en problemas. Para el ingeniero, los datos que rigen son los de los cálculos, pero para las demás profesiones, los datos que rigen son los de los detalles. Así que si pongo que el dado de penetración tiene concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado y yo lo calculé con concreto de 200, lo más probable es que los maestros albañiles y los fierreros vayan a suponer que se va a poner concreto del 250. De la misma manera, si yo digo que voy a cubrir con 8 varillas del 5 y resulta que se hubiera podido cubrir con 4 varillas del 6 y pongo en el dibujo 4 varillas del 6, para el fierrero el castillo va a estar ensamblado con 4 varillas del 6. Si yo le pongo que la zapata va a tener una plantilla de 5 centímetros y la calculé con una plantilla de 10 centímetros, la que va a regir es la del dibujo para el albañil. Tenemos que tener mucho cuidado en que los datos sean uniformes. Y esto se debe a que vamos a tener la tentación de ir reciclando todos y cada uno de los dibujos de los otros planos con tal de dibujar menos. No hay mayor problema en que los dibujos se reciclen, siempre y cuando los datos numéricos del dibujo sean los del cálculo. Revísenlos siempre. Vamos pues entonces a trabajar con los planos mínimos requeridos para la memoria de cálculo. Lo primero va a ser colocar el diagrama de funcionamiento. Este no aplica para construcciones pequeñas, para casas habitación, por ejemplo. Pero si tienen una construcción más grande, un supermercado, un estadio, una bodega, una escuela, un hospital, el diagrama de funcionamiento indica cuáles son los recorridos más críticos que se tienen que realizar para que desempeñen su función. Luego, vamos a tener los trazos preliminares y los planos, en su caso, de demoliciones y desmontajes. Si yo voy a construir un terreno donde ya había una construcción, tengo que especificar qué se va a demoler y cómo se va a demoler, qué volúmenes van a salir de demolición y tengo que poner los números generadores adecuados. Vamos a ver los números generadores un poquito más adelante, quizá ya el próximo jueves. Jueves, sí. Ok. Luego, vamos a trabajar con las plantas generales del conjunto. Estos van a ser los planos y las plantas arquitectónicas. Todos los cortes de la fachada, los cortes longitudinales, los cortes
de secciones especializadas, los cortes generales de nivel. Todos los datos que me permitan a mí identificar cómo se va a ver un edificio tridimensional utilizando solo planos bidimensionales. No es muy común que nosotros usemos vistas isométricas, también conocidas como vistas de 2,5 dimensiones, porque va a tapar los elementos constructivos. Y tampoco es habitual que vayamos a tener el modelo en tercera dimensión para saber dónde va a ir todos y cada una de las cosas. Al respecto, a los arquitectos les encanta hacer maquetas, pero las maquetas no transmiten la información sobre cómo va a estar el elemento construido, solo transmiten la forma en que se debe ver. Ojo ahí. Luego vamos a colocar los planos para muros, plafones y fachadas integrales. Un plafón, techo falso, nos va a permitir ocultar instalaciones para el entrepiso superior. A veces vamos a colocar un piso falso cuando tenemos instalaciones muy especiales, como pueden ser centros de datos, como los centros de cómputo, tienen un piso falso para permitir el paso de todo el cableado de los servidores, de los racks y no sé qué otras cosas, mientras que dejan el espacio superior para el aire acondicionado. Entonces hay que tener cuidado con la forma en que dibujamos todos nuestros materiales. Luego vamos a colocar los planos de albañilerías, acabados, instalaciones y detalles. Importante, porque aquí en los planos de detalles es como se debe ver en obra blanca el diseño ya terminado. Podemos utilizar un plano de detalle tipo para cierto tipo de instalaciones. Si yo voy a ponerle a todos los muros de carga, por decir algo, que va a estar pintado de color rojo, mientras que un muro de carga va a estar pintado, un muro de carga no, un muro tapón va a estar pintado en color azul, aquí voy a especificar cuál muro tiene que estar pintado de rojo, cuál muro tiene que estar pintado de azul. Si yo voy a utilizar bloque de ladrillo mecanizado de calcreto de color, tengo que especificar cuáles son los colores y dónde voy a colocar esos colores. Si yo quiero construir una fachada que tiene arte de píxeles y que tiene a Super Mario Bros. Saltando o agarrando un hongo en una caja que acaba de romper, en un bloque que acaba de romper, con píxeles de material de ladrillo, yo voy a especificar qué píxel, en qué posición tiene que estar, qué color tiene que tener. Eso se encuentra en el plano de acabados, instalaciones y detalles. El que sigue va a ser el plano de azoteas. Al contrario del entrepiso, que generalmente lo vamos a tener horizontal, la azotea generalmente va a llevar pendiente. Puede ser una azotea inclinada, puede ser una azotea en 2 aguas, puede ser una azotea en 4 aguas, puede ser una azotea diferente, puede tener una pérgola, puede tener muchas cosas y necesitamos especificar dónde van a estar las pendientes y esa pendiente tiene que dar hacia un bajante fluvial porque va a llover naturalmente y vamos a decidir si ese bajante tiene que recorrer la longitud del agua hasta un drenaje o si lo va a aventar a la calle. Porque puede ser que tengamos una casa que está lo bastante alejada de la calle como para que no moleste a un peatón, o que desagüe a un jardín, o que desagüe a un sistema, aquí por ejemplo el nido de lluvia, donde vamos a recolectar agua pluvial para tratarla y utilizarla después. Eso va aquí en estas ubicaciones de tinaco y de instalaciones hidrosanitarias. Si vamos a dejar domos, si vamos a dejar escotillas, si vamos a dejar antenas, si vamos a poner aires acondicionados, todo eso se coloca en el plano de azoteas.
Si vamos a poner banquetas, huellas o rampas, vamos a tenerlas en su propio plano. ¿Dónde se ubican las banquetas? Afuera de la construcción, pero también podemos colocarlas afuera de un edificio. ¿Qué es una huella? Una escalera. ¿Qué es una rampa? Un plano inclinado que va a dejar a un usuario en silla de ruedas subir un desnivel. Vamos a colocar, en su caso, jardinerías, vamos a colocar áreas verdes, arbolado. Vamos a tener otro plano para elevadores, en caso de que existan, montacargas. Vamos a tener las instalaciones por dentro o por fuera. Todo tiene que ir requerido aquí en esta informe. Todo lo vamos a colocar. Si todo es posible de cambiarse de ubicación por error, por malicia, o simplemente porque necesita ir en otro lado, lo vamos a colocar. Ese plano se va a colocar ahí. Luego, vamos a colocar el catálogo de materiales. Este es otro punto en el cual nosotros vamos a tener grandes problemas, nosotros como ingenieros, porque vamos a hacer nuestros números generadores, vamos a poner nuestras descripciones y las vamos a pegar y copiar, y pegar y copiar y pegar y copiar, desde un Excel que quizá ya tenga tanto tiempo que el fabricante dejó de hacer ese modelo de acabado. En nuestro proyecto ejecutivo, todos los materiales que se usan se van a señalar. Si tenemos un accesorio, y un accesorio es algo que no vamos a construir nosotros, sino que vamos a comprar ya hecho, si tenemos un accesorio o si tenemos un acabado, tiene que tener todos y cada uno de los elementos para evitar la ambigüedad. Es muy común encontrarnos con descripciones incoherentes, con falta de información en el plano, con conceptos ambiguos, con cambios de último minuto, con datos incompletos. Y esto puede venir desde el catálogo que nosotros vayamos a utilizar. El ejemplo que a mí me gusta utilizar es un baño. ¿Cuántos tipos de excusados no vamos a tener? Ya tenemos algunos que tienen tanque separado, algunos que vienen con cuerpo uniforme, otros que no tienen tanque, algunos que son de alta presión, otros que tienen chorro, otros que descargan corto, otros que descargan doble. Yo no voy a llegar simplemente poniendo un tipo de excusado porque fue el que había, si yo lo especifiqué. Ejemplo. Puedo tener en mi catálogo de materiales algo que diga suministro y colocación de mueble de baño marca Ica o similar color hueso de taza alargada con tanque de descarga de 3.5 a 5 litros, taza de baño con sistema de ahorro de agua, tanque, tapa de plástico color hueso. Incluye material de instalación, mano de obra y pruebas de funcionamiento. Costo $3,500 pesos. Bueno, esto es incorrecto porque es ambiguo. Deja muchos datos a la interpretación. ¿Qué tal si ya ni siquiera encuentro una marca Ica? Bueno, yo tengo que poner algo que sea específico, completamente específico. No voy a poner un mueble de baño nomás porque estaba ahí. Voy a especificar los datos completos de mi mueble de baño. El ejemplo correcto sería suministro y colocación de mueble de baño, WC, taza y tanque, marca Interceramic, línea Option, trampa expuesta, elongado, para espacios reducidos con altura confortable, espesor de cerámica de 10 milímetros, integra la tecnología efecto Turbex a su sistema de descarga con 4 jets distribuidos en el ring. Descarga de 4.8 litros por descarga, cerámica porcelanizada de alto brillo, calidad A, tipo 1, así como el AT1, asientos para WC,
elongado, frente abierto, cierre lento, cobertura antibacterial a base de polipropileno, incluye material de instalación, materiales, mano de obra, pruebas de funcionamiento. Esto es correcto. Así, yo no voy a poner baños diferentes. Todas las tazas de WC que vaya a poner van a tener que ser intercerámica, línea offshore, elongado, con efecto Turbex, 10 milímetros y cerámica porcelanizada. Si yo no encuentro ese material con mi distribuidor, o le falta uno, o le faltan dos y necesito poner 50, voy a poder conseguir con otro distribuidor ese tipo de material. Quizá me vaya a salir un poco más caro, pero voy a garantizar que sean uniformes. Cuando yo era ingeniero residente, me pasaba muy seguido que iba a hacer la revisión y me habían puesto cosas de chile dulce y manteca. Tenía baños Interceramic, tenía baños Nica, tenía baños de marca Patito y llegaron a tener baños de colores diferentes porque eran los que había. Y a la hora de revisar el catálogo de materiales, resulta que nada más decía suministro y colocación de mueble de baño y ya. No tenía absolutamente nada más. Y un mueble de baño es un mueble de baño, independientemente de qué tipo de baño sea. Yo voy a especificar todos y cada uno de los datos en mi catálogo de materiales. Y cuando digo todos y cada uno, me refiero también a los acabados. Nosotros, como ingenieros civiles, vamos a ser los responsables directos por la correcta instalación de los acabados. Esto es desde el aplanado y la pintura hasta la mampostería aparente y los revestimientos finales. Sí voy a colocar ladrillo, sí voy a colocar tabique, sí voy a colocar piedra, sí voy a colocar ladrillo mecanizado, sí voy a poner ladrillo cerámico vidriado. Todo tiene que venir aquí, porque cada uno de ellos tiene una manera correcta y muchas maneras incorrectas de colocarse. Y además, yo voy a ser el responsable por la colocación de todos los acabados, independientemente de quién los ponga. En esta imagen que estamos observando, este planito se refiere a los símbolos unificados para piso, muro y plafón. Cuando yo especifico pisos, voy a colocar un cuadro. Cuando voy a especificar muros, voy a colocar un círculo. Cuando voy a poner plafones, que van en el techo, puedo poner un triángulo. Voy a especificar cuáles son los materiales con los que voy a comenzar y cuáles son los materiales con los que voy a terminar. Por ejemplo, para el piso puedo colocar concreto flotado, concreto pulido, puedo poner pasto sintético o puedo poner piso cerámico. Si estoy dentro de la zona de patio, voy a colocar 1, concreto flotado, 2, concreto pulido y 3, el piso cerámico andino high school 15x60. Pero si estoy en el área del jardín, lo que voy a colocar es 1, piso flotado, 2, de concreto pulido y 3, pasto sintético. ¿Por qué pasto sintético? Porque me pidieron que el jardín tenga pasto sintético. Y ya. Y así yo sé que voy a colocar en la parte exterior un pasto sintético para que se vea bonito. ¿Por qué pasto sintético y no pasto natural? Porque a mí me pidieron pasto sintético y yo voy a poner pasto sintético. ¿De cuál tipo de pasto sintético voy a poner? El que me especifique el catálogo de materiales. No sé en esta etapa si voy a poner pasto de 6 milímetros, de 1 centímetro,
de 2 milímetros, le voy a poner caucho, le voy a poner nada más acerrín, le voy a poner semilla de chía, no sé. En el plano no dice, el plano de acabados no dice, pero el plano de instalaciones, perdón, el catálogo de materiales sí especifica qué tipo de pasto es el que voy a colocar. Además de esto, yo voy a tener cuidado con los acabados pétreos, porque esto puede ser una causa de disconformidad en mi piso o en mi pared. Un acabado pétreo técnicamente es un material durable. Tiene gran rigidez, tiene gran dureza y se utiliza tanto para decorar como para proteger una estructura. El acabado pétreo más común que nosotros utilizamos es el vitropiso, la loseta cerámica, la cerámica vidriada, la piedra, la cantera, el mármol o incluso un simple aglomerado como puede ser el cemento de albañilería, el mortero de yeso o el enlucido de cal. En cualquier caso, para su proceso constructivo tenemos que enlazar y nivelar la superficie donde se va a aplicar el acabado. Colocamos el aglomerante, nivelamos el material, colocamos el material y en su caso hacemos una junta constructiva para mantener superficie uniforme. Vamos a señalar cuál es el nivel del piso terminado en todos nuestros planos donde vayamos a tener un piso. El nivel de piso terminado es el nivel crítico de nuestro proyecto. Vamos a diferenciar el nivel del piso firme del nivel del piso terminado. Tenemos que especificar cuál es la altura desde la cimentación en la cual vamos a tener nuestro piso. Si nosotros cambiamos el tipo de material, el nivel de piso terminado va a variar. Y existen instalaciones como la instalación eléctrica que se miden desde el nivel de piso terminado. No es que sea crítico, simplemente se toma como convención. La función del nivel de piso terminado es ser la referencia a partir de la cual se van a medir todos los demás niveles. En el caso de los pisos pétreos, vamos a esperar que no estén separados más de 13 milímetros, porque mayor distancia implica un gasto en juntas excesivo. Dependiendo del piso y la ubicación, vamos a tener una junta de mayor o menor tamaño. Generalmente, en exteriores o en áreas donde va a recibir luz solar directa de manera constante, la junta o el emboquillado va a ser de mayor tamaño. Donde no necesitemos o no haya grandes variaciones de temperatura, o donde no necesitemos tener en realidad una variación de temperatura muy fuerte, digamos el interior de una sala que va a estar iluminada solo por luces artificiales, la junta puede ser muy pequeña. La función de esta boquilla o junteador es encubrir la separación entre los muros, entre los acabados de piedra y evitar filtraciones que puedan afectar nuestro adhesivo. Si vamos a tenerlo en exteriores, el junteador debe estar protegido contra la humedad y debe ser impermeable. Una manera rápida y fácil de garantizar la estanqueidad es colocarle sellador, pero esto puede afectar el desempeño de la junta. Hay que tener cuidado con los tipos de junteadores que utilizan y pregunten, o por lo
menos lean en la bolsa si es compatible con algún tipo de sellador impermeable. Dos tipos básicos de punteador. Con arena, para acabados gruesos y acabados al exterior, siempre y cuando tengamos una separación entre losas de 3 milímetros o más. Sin arena, acabados finos y en interiores, que van a tener una separación menor a 3 milímetros. Hay punteadores especiales para albercas y para áreas húmedas. Hay punteadores especiales para exteriores. No cometan el error de colocar piso cerámico en los techos de sus casas. Sí, puede parecer que van a ser impermeables, pero la contracción a la que van a estar sujetos por los cambios térmicos, tanto la loseta como la boquilla, va a ocasionar que fallen. Y cuando fallen, se van a despegar. Y si se despegan, van a dejar filtrar el agua. Y si se filtra el agua, pues van a tener un mojadero en época de lluvias. Lo mejor que pueden ustedes hacer es especificar que el techo va a tener un acabado de ladrillo de azotea, va a llevar su impermeabilización, va a llevar su punteador, su losa, luego va a tener su acabado de ladrillo, luego el ladrillo se va a volver a impermeabilizar. Sí, se va a ver más feo, pero no van a tener filtraciones de agua. No es lo mismo poner una capa impermeable debajo del ladrillo de azotea, formada por jabón de pan, marmolina, sellador, arena y agua, a decir que simplemente van a pegar con mortero de albañilería. Si nosotros vamos a colocar un piso de duela o de madera y esta duela tiene que tener soporte debajo, vamos a especificar dónde se van a colocar estos soportes, qué ancho van a tener los polines, qué distancia van a tener entre sí los polines, todos los datos para colocar encima la duela. Si vamos a colocar techos falsos, lo mismo, dónde van a colocarse los postes, dónde van a ir los anclajes, a qué nivel va a estar el plafón, dónde van a ir las instalaciones, de qué manera se tienen que colocar cada uno de las losetas del plafón. Todos los datos vienen aquí representados y todos van desde el nivel de piso terminal. En cuanto a las paredes, va a ser muy probable que nosotros tengamos que poner enjarres, revoques y revestimientos para ocultar los materiales de los cuales hicimos nuestras paredes. ¿Qué diferencia hay entre enjarre, revoque y revestimiento? La cantidad de material que colocamos. En paredes, lo más común es colocar un enjarre de cemento de albañilería o de mortero o de pasta que va a cubrir toda la mampostería que acabamos de colocar. Su finalidad es revestir y formar una capa protectora para el material de obra negra. Luego se puede colocar una capa de enjarre decorativo. Esta pasta decorativa la podemos rayar, la podemos picar, la podemos aplanar. No está construido con un material suficientemente fino para ser perfectamente liso. En ese caso vamos a necesitar aplacar el material con un enlucido o un aplanado. Este es puramente decorativo y está hecho con el material más fino de todos. Y por fino no me refiero a la calidad, sino al tamaño de la partícula. Generalmente, cuando tenemos un terminado para el techo, lo vamos a hacer porque queremos que tenga una forma bonita de verse. Va a ser puramente decorativo. Es habitual que nosotros creemos un cielo raso de mortero de albañilería
y después lo completemos con otro tipo de materiales. En este caso, que estoy documentando en estas fotografías, son terminados de yeso. ¿Qué ventaja tiene el uso del yeso? Es muy ligero y es resistente a los elementos, aunque no sea resistente a grandes fuerzas mecánicas. Si van a estar en un techo, pues lo más probable es que no tengamos a nadie picando el cielo raso todo el día. Por tanto, el yeso va a funcionar. Dado que el yeso es ligero, puedo construirlo fuera, darle todo el detalle adecuado que yo quiera y luego pegarlo en su lugar. De hecho, si ya tengo una instalación eléctrica, la idea es que esta instalación no se vea por debajo del yeso que yo voy a colocar. La instalación ya debe estar puesta, la instalación eléctrica, para que yo pueda poner mis enlucidos de yeso. ¿Qué otra cosa puedo colocar? Teja mecanizada. Puede ser arcilla cocida, cartón asfáltico, láminas de arcilla, material asfáltico, fibra de vidrio, pizarra, polímero, metal. Cualquier cosa que yo decida colocar, la tengo que especificar. La función primaria de nuestras tejas va a ser el impedir que el agua entre al interior de una edificación, pero puedo crear una cubierta sólida y utilizarla como elemento decorativo, o puedo utilizarla como elemento generador de luz o de electricidad, porque ya tenemos teja de policarbonato transparente y tenemos teja que incluye paneles solares. O puedo usar láminas de arcilla. O si estoy realmente corto de presupuesto, puedo colocar incluso una botella de refresco transparente llena de agua con unas gotitas de cloro en el interior que voy a colocar para distribuir la luz en el interior sin necesidad de tener energía eléctrica. Claro, esto pues no lo voy a colocar en una casa muy elegante, por más que a mí me guste ponerle una botella de Red Cola a todas mis cosas, pero nada me impide poner un domo de cristal que va a efectuar el mismo efecto. Todo depende del lenguaje arquitectónico que va a hablar en la construcción. A propósito del lenguaje arquitectónico, es posible que yo quiera poner unas pérgolas y un techo a dos aguas como un simple elemento decorativo. En México, prácticamente ninguna casa va a tener ático ni buhardilla. Lo más cercano es en el campo que construimos cabañas que tengan tapancos. Pero es perfectamente posible usar elementos decorativos en otro tipo de construcciones para cerrar pequeños espacios. En caso de las pérgolas, nos lo permite la mayor parte de los reglamentos de construcción para cerrar un medio piso. Si nosotros alcanzamos a construir 2 pisos y medio, podemos cerrar el medio piso restante por motivos de seguridad con una pérgola. En este caso, yo voy a crear un enrejado al cual para anclar mi pérgola. Y puede ser incluso un tejado. Lo que no debería hacer es que si tengo un tejado, construyo paredes y cierro. Guiño, guiño. En la práctica podemos completar el tercer piso si no se nota demasiado que es un tercer piso. Si yo voy a anclar teja, tenemos que hacerla protegiéndola de los vientos. Esto lo realizamos traslapándolas para evitar que se las lleve el aire. Si la zona es muy ventosa, es necesario anclarla. Si la zona tiene mucho desnivel, puede ser que la teja se deslice sola, también la anclamos.
Necesitamos proteger la parte superior con un coronamiento o dala. También podemos hacerlo con el mismo material, con teja. Generalmente, los techos de teja llevan una inclinación mínima de 20 grados de inclinación, lo que aproximadamente representa una pendiente del 15%. Una menor inclinación va a provocar que el polvo se acumule y bloquee el paso del agua. Una mayor inclinación puede provocar el deslizamiento de la teja. Es fácil evitar el deslizamiento de la teja anclando cada teja a las vigas que vamos a tener. Pero también recuerden, la teja es un elemento frágil y eventualmente se va a romper. No sé si en estos días ustedes hayan tenido granizadas muy fuertes. Aquí en Guadalajara llegamos a tener granizos del tamaño de una moneda de 10 pesos. Se fracturan vidrios, que no se fracturen tejas, que son más frágiles. En el plano constructivo, finalmente, vamos a colocar todas nuestras instalaciones de puertas y ventanas, especificando los materiales y los marcos. Esto nos va a permitir acotar los gruesos de los claros y los vanos que vamos a colocar. La manera, en su caso, que se va a construir un retiro. La altura desde el nivel de piso terminado que nosotros tenemos que tener. ¿A qué distancia va a terminar el vano? ¿Dónde vamos a tener una cadena? ¿Dónde se va a colocar el vidrio? ¿Qué tipo de vidrio vamos a tener? Si la ventana va a ser completa a piso, va a tener antepecho. Si la ventana va a abrirse, va a tener abatimiento, va a ser deslizante, va a ser fija. Vamos a indicar las dimensiones sin boquilla, el grosor del emboquillado, las diferencias constructivas que pueden ser subsanadas en obra. Debe haber tolerancias. Tenemos que especificar todos los datos de nuestro plano constructivo. Casi ya para terminar, tengo que ir a la conferencia. Me va a acabar. Bueno, vamos a tener soportes, cisternas y registros entre nuestros planos. En los planos de azotea vamos a especificar dónde se van a sujetar todas y cada una de las tuberías y los ductos, que por proyecto deban ir visibles fuera de la azotea. Voy a indicar dónde se va a colocar el tinaco, dónde se van a colocar en caso de estar a nivel de suelo las cisternas o los aljibes. ¿Dónde voy a colocar trincheras, atrapabrasas? ¿Dónde voy a colocar elementos similares? ¿Dónde voy a colocar mis rampas? ¿Qué tipo de escaleras? ¿Qué distancia van a tener las escaleras? ¿Dónde van a ir los pasamanos? ¿Qué tipo de barandales se va a utilizar? Si voy a colocar o no barras de apoyo, si voy a tener o no voy a tener mamparas de seguridad. Incluso si mis puertas van a funcionar como elementos visuales o no, para saber si no tengo que asomarme. Si voy a tener un sobretecho, esto es que voy a construir un piso y voy a colocar un cubo para poder pasar por medio de una escalera. Si va a tener una trampa, si va a tener una escotilla, todo aquí tiene que ir completamente detallado. El material que se va a colocar tiene que venir también especificado en mi catálogo de materiales. Por ejemplo, barandal de azotea, medidas 30 centímetros por 4 metros de largo, material acero inoxidable, estribos cada 40 centímetros, con una placa de apoyo de 10 por 10 centímetros, con 4 perforaciones para tornillos de media pulgada, cabeza hexagonal. Todo eso va a ir detallado completamente en el catálogo de materiales. De tal manera que si yo busco una especificación y tengo materiales similares, puedo decir cuál es el que va en cada una de esas zonas.
Cuando ustedes hagan los planos de la azotea y pongan los cálculos de la azotea, fíjense muy bien dónde van a hacer la especificación de los pesos. Uno puede pensar, la azotea no va a soportar cargas. Asómense a los edificios de su campus, de la universidad, y van a ver que algunos de ellos van a tener grandes enfriadores de aire acondicionado central. Son elementos pesados y no pueden colocarlos en cualquier parte. Tienen que tener un refuerzo para que no se vayan a caer. Lo mismo va a pasar con un tinaco. No es lo mismo soportar un tinaco de 300 litros, los más chiquitos, a soportar un tinaco de 1200 litros, donde básicamente estamos colocándole un metro cuadrado, un metro cúbico de agua, de hecho 1.2 metros cúbicos de agua en el caso del tinaco de 1200 litros, concentrado en un espacio muy pequeño. Estamos poniéndole 1 tonelada de agua a algo que habíamos calculado que solo iba a tener que resistir 100 kilogramos. Eso se va a fracturar. Tenemos que colocar nuestro refuerzo para evitar que nuestro tinaco vaya a perforar el techo. Con esto, si no hay preguntas ni dudas, terminamos. Pero si hay preguntas o dudas, no duden en hacerlas en este instante. Háblenme ahora o callen para siempre. ¿Tiene alumnos en línea? Los en línea estamos preguntando. ¿Y presencial no tiene? Los presenciales los mantienen en la conferencia. Ok. ¿Y tiene alumnos en línea? Línea. Ok, perfecto. Gracias.